iniciar con nuestra clase de ajedrez por parte de Lice Tabasco, nuestra clase número 16. Vamos a ver lo que son, el tema va a ser aperturas. Vamos a ver lo que es aperturas abiertas, semiabiertas, cerradas y semicerradas. Ahorita les voy a poner en contexto qué son las aperturas y cuál es su significado más que nada. Conforme vayamos avanzando en las demás clases, vamos a ver una por una su funcionamiento en las aperturas y cuál es su objetivo y por qué se juegan. A grandes rasgos, las aperturas abiertas son las que inician con peón de rey. Son las que se juegan con E4 y F4, son las aperturas abiertas. Las aperturas cerradas son las que se juegan con peón de dama. Todo esto, lo del ajedrez, es un árbol sin fin de muchas ramas de aperturas que existen. Pero vamos a ver poco a poco sobre qué son las aperturas, por qué son abiertas, por qué son cerradas, por qué son semicerradas, por qué son semiabiertas. Vamos a ver cuáles son sus objetivos, pero sobre todo vamos a ver cómo es su funcionamiento. Poco a poco vamos a ir avanzando en todo esto. Vamos a ver unos videos que complementan todo esto, lo que les estoy explicando. En la siguiente clase vamos a ver lo que son las aperturas abiertas. Esperen el video. Hola a todos, los saluda David Mendoza en mi nuevo canal llamado De Ajedrez y Cosas Peores, en el que, bueno, lo prometido es deuda. Este es el primer video de 3 videos introductorios a las aperturas abiertas. Y el primero pues es este que van a ver, es sobre pues cuáles son específicamente las aperturas abiertas, y también vamos a ver un poquito algunas de ellas, y también las posibles respuestas del negro cuando el blanco juega E4. Sí, este es el primer video. El segundo pues va a ser ya una introducción directa de algunas aperturas abiertas y cómo es el juego en las aperturas abiertas. Vamos a ver algunos ejemplos de juegos de maestros del siglo XVI, siglo XVII, donde se dieron los primeros juegos, los primeros ataques, las primeras escaramuzas de las aperturas abiertas. Y el tercer video introductorio es el que ya va a tratar sobre la introducción de la apertura italiana, que es la que vamos a estar estudiando, es la que vamos a recomendar. De hecho, las aperturas abiertas son las que recomiendan prácticamente todos los entrenadores del mundo, ¿no? Bueno, el objetivo de este video en sí es definir cuáles son las aperturas abiertas, ver la razón por la que se recomiendan para los principiantes y, como ya dijimos, ver las posibles respuestas basados en las estadísticas de la base de datos de Lichess, la base de datos de maestros. Entonces, comenzamos. ¿Cuáles son las aperturas abiertas? Las aperturas abiertas son o se dan cuando el blanco juega E4 y las negras contestan E4. Una vez que esto sucede, cualquier cosa que suceda después de esto se denomina apertura abierta. Esas son las aperturas abiertas. Ahora, ¿por qué se recomiendan para los principiantes? Porque en las aperturas abiertas se dan las tácticas y las estrategias más básicas, más simples, más directas del ajedrez. Es una excelente manera para el principiante para empezar a entender este juego, este bello juego. Y bueno, aquí es una progresión, digamos, didáctica, donde pasa el estudiante de lo más básico y simple a lo más complejo y más sofisticado. Entonces además de que otra cosa que quiero mencionar es que estas aperturas, a pesar de que son prácticamente las más antiguas, las que se generaron primero en la historia del ajedrez, todavía se siguen jugando, y se siguen jugando en todos los niveles, no solamente principiantes, sino, como veremos después,
También los grandes maestros de la élite actuales, siguen jugando estas aperturas. Bueno, vamos a ver, primero que nada, vamos a ver qué vamos a esperar si ya nos decidimos a jugar E4, qué respuestas vamos a esperar. En la base de datos de Lichess, como les digo, existen dos bases de datos. Como lo ven aquí a la derecha de su pantalla, es el explorador de aperturas del sitio Lichess. Aquí en este engranito que estamos viendo aquí a la derecha, ustedes le dan clic y les aparecen dos opciones, la opción de base de datos de maestros y la de Lichess. En la de Lichess, que es, ustedes como pueden ver pueden elegir el rango de ratings y pueden elegir el control de tiempo. Y esta base de datos es la común, la de uso diario, donde se registran las partidas de los ajedrecistas de todos los niveles, millones de partidas que se juegan a diario, de todos los niveles, desde principiantes hasta maestros. La que yo voy a elegir para explicarles un poquito de qué respuestas esperar va a ser la de maestros, porque esta contiene puros juegos de maestros FIDE de 2200 de rating en adelante, abarcando los años de 1952 hasta la fecha, hasta 2019, no se ha actualizado. Entonces, bueno, vamos a optar por ver esta base de datos de maestros. Dentro de la base de datos de maestros, vamos a ver así, al inicio, lo que más se juega en orden de popularidad, ustedes lo pueden ver aquí, son estas. Lo que más se juega es E4, lo segundo que más se juega, lo segundo más popular es D4, y así las vamos a ver todas. La base de datos de maestros tiene aproximadamente 2.3 millones de partidas. De ese 2.3 ustedes pueden ver aquí aproximadamente la mitad, que es 1.038.423, se juegan E4, es decir, E4 es la jugada más popular. Pero dentro de las respuestas, como ustedes están viendo aquí, de ese millón, aproximadamente la mitad, la principal respuesta, la respuesta más popular es C5, que es la siciliana. Dicho de otra manera, hablando, digamos, de manera estadística, si ustedes jugaran con blancas, de 10 juegos con blancas, que ustedes jueguen E4, 5 de esos 10 se van a enfrentar a la siciliana. Por lo tanto, pues, está claro que mínimo la mitad del tiempo que ustedes pensaban dedicar a estudiar las partidas con E4, la mitad del tiempo lo van a requerir para estudiar C5, la respuesta C5, que es la siciliana, y es lo que más se van a encontrar, es lo que más van a enfrentar, ¿sí? La segunda respuesta más popular, aquí la pueden ustedes ver a su derecha. La segunda respuesta más popular es, ahora sí, E5. Estadísticamente hablando, de cada 10, 5 veces se van a enfrentar a siciliana, 3 veces se van a enfrentar a E5. Y estas, ahora sí, son las aperturas abiertas. Además de E5, la tercera respuesta más popular es E6, que es la francesa. La siguiente más popular es C6, que es la Caro-Kann. Y así nos podemos ir, ¿no? La siguiente más popular es la D6, que es la Pirc, o una muy parecida que es la moderna o Pirc, y así. Hay otras, ¿no? Hay otras que también, por ejemplo, la escandinava, ¿sí? Pero son ya menos populares. También la Alekhine. Bueno, eso es lo que más se van a encontrar. Ahora vámonos enfocando en la segunda respuesta más popular, que es E5. Aquí ya estamos en las aperturas abiertas. Ahora, en esta serie de videos de aperturas abiertas nos vamos a enfocar con mucho detalle en la jugada caballo F3, que ataca al peón indefenso. Ante esta jugada tenemos las dos respuestas más populares, es caballo C6, defendiendo el peón indefenso, y
y además desarrollando una pieza hacia el centro, algo que es muy positivo. Es la respuesta más popular y más lógica. Sí, la segunda respuesta, como podemos ver aquí, es caballo F6, que es la defensa rusa o defensa Petrov, que es prácticamente, en vez de defender su peón indefenso, pues ataca el indefenso nuestro. Es más bien, más que defensa, pues parece un contraataque. Es la segunda respuesta más popular. Hay otras, pero entre caballo C6 y caballo F6 abarcan prácticamente el 80% de las partidas que hay en la base de datos. Es decir, estudiando esas dos vamos a cubrir la mayor parte de las respuestas que debemos esperar contra caballo F3. Hay otras, por ejemplo, la siguiente más popular es D6, que es la Philidor. Hay otras, pues muchas muy ilógicas, como dama F6 o alfil D6, que pues son más débiles, más inferiores, menos lógicas. F3, que es terrible, aunque no necesariamente perdedora inmediatamente, como después lo veremos en otro video. Bueno, hay otras que también son muy peligrosas, como F5. Estas normalmente, al que no la conoce, pues sorprende, y aparte es peligrosa, no es tan fácil de refutar, y hay que conocerla y explorarla con anticipación, porque sobre el tablero va a ser muy difícil que encontremos la respuesta correcta. Otro contraataque que también hay es esta D5. No me sé el nombre, creo que es... bueno, aquí lo tenemos, es el Elephant Gambit, el gambito elefante, que también, si no lo conocemos, si nunca lo hemos visto, pues puede que nos sorprenda, y si no lo estudiamos, pues podemos muy fácilmente resbalarnos en estas aperturas. Bueno, eso sería básicamente lo principal de este video. Después de la respuesta principal, el tercer video de estos primeros 3 introductorios, vamos a revisar la apertura italiana, que es que después de que el negro defiende su peón con su caballo, nosotros con blancas vamos a jugar nuestro alfil a C4, desde donde ataca la principal debilidad de la posición negra, que es la casilla F7. Esta apertura, tanto esta apertura como caballo F6, la vamos a estar estudiando con mucho detalle. Hay otras aperturas abiertas que se derivan después de caballo C6, por ejemplo. Puede ser la de los 4 caballos, puede ser la escocesa. Hay otra que es posiblemente, de hecho aquí ustedes pueden ver las estadísticas, por mucho la más popular actualmente es alfil a B5, que es la apertura Ruy López o española. También existen otras que no empiezan con caballo F3, que también podemos darles un vistazo, que es, por ejemplo, la vienesa, y otras donde son un poquito más digamos primitivas, como D4, sin preparación, entregándose peón, por ejemplo, que este es el gambito danés, y muchas otras, que bueno, todo este grupo de aperturas que están viendo se le denomina aperturas abiertas. Creo que es todo. Gracias por ver este video. Espero verlos en el siguiente video, donde vamos a ver con más detalle, ahora sí, solamente las aperturas abiertas, y también vamos a ver algunos juegos clásicos de los jugadores del siglo XVI, siglo XVII, tales como Polerio, Greco, jugadores que
que en su momento pues eran digamos, los jugadores más famosos, los más buenos del mundo, y los cuales diseñaron las primeras ideas de ataque. Prácticamente crearon la apertura italiana y las aperturas abiertas en general. Ahí salieron las primeras tácticas, las primeras estrategias. Muy interesante. Entonces, pues esto es todo para este video. Los esperamos en el segundo video. Gracias.